nuestro entender, como decía antes, unas buenas condiciones de innovación en este caso. Y lógicamente vamos a votar a favor de ello. Es cierto, y eso, bueno, pues está en la escritura, aunque no viene a cuento directamente con el punto, sí está ahí, que hay un defecto de forma en la firma de la escritura. A la hora en el tema de los apoderamientos de Ibercaja. Algo que, bueno, que podría discutirse si esa falta de forma invalida el contrato o simplemente las partes pueden compelerse a respetar dicha forma en virtud de lo establecido en el artículo 1279 del Código Civil. Nosotros entendemos que esa falta de forma es subsanable y que se debe solicitar la ratificación por escrito de Ibercaja. A este respecto, de palabra, nosotros ya se lo hemos solicitado al señor alcalde del municipio, también presidente de la sociedad, y este a su vez ya me ha asegurado que personalmente ha recabado de Ibercaja para que se persone en notaría que esto le han prometido que será seguramente este miércoles, para ratificar personalmente aquella escritura que se firmó el día, creo, 28 de septiembre. Nosotros lo que le vamos a requerir en este acto es que inmediatamente que se firme esa escritura y se pueda, porque tampoco se le puede quitar al notario de las manos la escritura, obviamente, que se nos informe por escrito a todos los grupos municipales de tal circunstancia. Muchas gracias. Gracias. Señora Marván. Buenas tardes a todos. La Sociedad Urbanística Municipal de Villanueva del Pardillo es una empresa paralela a la actividad del Ayuntamiento creada en 1997 con el fin de agilizar los desarrollos urbanísticos. Para Ciudadanos, ese objetivo no se cumple en la actualidad. Desde mayo de 2011, que empezó la legislatura, hemos tenido la dimisión de 2 presidentes de la sociedad. Nosotros creemos que por la dificultad y problemática económica que acarrea dicha empresa. Los planes son siempre los mismos, en este caso llegar algún día a construir las viviendas de protección, y para ello las operaciones se repiten desde hace 4 años. Revertir la parcela, modificar escrituras, ejecutar novaciones, y esos son gastos en operaciones, gastos que asume la sociedad y en el fondo el vecino, sin ver recompensa alguna. Una vez más hemos de explicar que no estamos en una operación inicial o en un proyecto emergente, estamos ante el yugo de los impagos, de las letras al descubierto y de la morosidad. Que para que el banco acceda con la operación y no nos cuelgue el cartel de acreedores y de deudores y llegar directamente al juzgado, debemos poner sobre la mesa las viviendas en alquiler que funcionan ahora mismo perfectamente y venderlas. Desde Ciudadanos vemos que los bancos son insaciables, cada vez pedirán más y nosotros debemos poner el límite. Ahora toca vender lo que se supone que da problemas, salvar aquellos que nos funcionan, es decir, las viviendas de alquiler. Toca vender la parcela de unas viviendas que a todas luces no tiene futuro y mantener las que nos están funcionando y sobre todo, ya que nos preocupa, a esos inquilinos que les estamos dando un futuro incierto. Muchas gracias. Gracias, señora García. Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros en esta operación ya nuestro consejero en la SUM les explicó las razones. Por un lado vemos que se han cambiado ciertas cosas que podrían tener una dificultad, ciertos aspectos de la operación que podrían dificultar el hecho de que esta operación saliese adelante, pero lo que analizamos es que seguimos viendo que el mercado inmobiliario no se mueve, que la crisis en la que estamos sumidos desgraciadamente cada vez es más profunda y no parece que vayamos a salir de ella, y por lo tanto tenemos serias dudas de que esto vaya a salir adelante. Sin embargo, el intento de salvar los trastos, bueno, los muebles, pues merece quizá un voto de confianza y por eso nosotros nos vamos a abstener y nos vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, señora Soto. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, como decía la señora Marván, como decía la señora Cibrián, perdón, la situación es complicada para la sociedad urbanística, como también lo es pues, para las empresas que se dedican al sector de la construcción
y en general pues para todo el país, como también concluía la señora García. Pero nosotros entendemos que tenemos que seguir actuando pues, con la responsabilidad de intentar llevar a cabo los proyectos del Ayuntamiento y de la sociedad urbanística de la mejor manera posible, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y del Ayuntamiento, que no son otros que los de los vecinos de Villanueva del Carmen. Efectivamente, en la situación actual, una de las cosas que se ha valorado es que las viviendas pues, tengan un mejor precio, que esto pues nos posibilite el llegar a aquellas personas que están necesitadas de una vivienda, porque es cierto que el mercado se mueve poco, pero algo se sigue moviendo y nuestra función, la función de la sociedad urbanística será tener un proyecto atractivo y a un precio aceptable, que consigamos estos 40 compradores que necesitamos para esta promoción. Al señor Cobo, pues efectivamente tengo que decirle que bueno, el mensaje que usted nos lanza hoy no es un mensaje nuevo, es un mensaje que llevamos escuchando ya tiempo y que encaja pues perfectamente con su ideario político. Ideario político que bueno, no es compartido, como ya le he recordado yo en algunas otras ocasiones, por todos las personas de su partido, como también en el caso de algunos municipios tienen sociedades urbanísticas que gestionan diversos proyectos. Y no estoy de acuerdo en que la sociedad urbanística no tenga ningún proyecto, como han dicho algunos de ustedes. Hay proyectos que la sociedad ha hecho, como son las viviendas en alquiler, que se desarrollaron en su momento, se han ido alquilando, se han ido renovando estos contratos de alquiler y es un buen trabajo que se sigue haciendo hoy en día. ¿Que la situación es complicada, como les decía anteriormente? Sí, pero esto no quiere decir que no tenga razón de ser. Y lo ha resumido muy bien, o lo ha expresado muy bien el señor Sanz, al que pues no tengo nada que objetarle. Creo que su discurso, tanto en lo que se refiere al punto del orden del día en sí, como a la situación de la sociedad urbanística, ha sido muy acertado. Nosotros ahora mismo pues, podríamos tener un escenario con distintas alternativas. Ya en un consejo de administración del mes de julio se les planteó, de finales de junio, se planteó la posibilidad de vender cierto patrimonio de la sociedad y bueno, pues en aquel momento quedó el tema pendiente de estudio por parte del resto de los consejeros de los distintos grupos políticos para bueno, pues una valoración posterior. Nosotros entendemos que efectivamente dentro de los intereses que tenemos hay que seguir trabajando, hay que seguir intentando llevar a cabo este proyecto, tenemos unas buenas expectativas, algo el mercado se mueve. Hoy, por ejemplo, pues ha contactado una persona con el correo de la sociedad urbanística a que me llega copia preguntando por las viviendas de protección pública que se iban a construir. Pues ese tiene que ser nuestro objetivo, tener un excelente proyecto para conseguir que salga adelante. Hoy, como ya había expresado el señor presidente, pues no viene a este pleno más que el acuerdo exactamente, el derecho, la posposición del derecho de reversión, y es de lo que se trata. Y por otra parte, pues decirle al señor Sanz que la objeción que queda recogido en la escritura también nos pasó en otra situación, en la anterior escritura, y entiendo que luego pues, se presenta la documentación correcta al notario. O sea que no es la primera vez que nos ocurre esto en la firma de una escritura con Ibercaja, como bien usted puede constatar. Y no tengo mucho más que decirles. No tengo nada más que decirles, no sé si quieren alguna otra intervención. No, yo sí quería hacer alguna puntualización al respecto, sobre todo en la intervención del señor Cobo, que es muy repetitiva por lo que veo. Yo no he estado antes en la sociedad, pero bueno, ahora veo, sí que lo he visto en los plenos con su actitud permanentemente. Pero yo creo que en estas cuestiones, señor Cobo, hay que tener fe también en lo que uno hace. Y sobre todo esa fe nos tiene que llevar a defender los intereses de los ciudadanos, que es el objetivo, no es otro. Porque es verdad que la situación de la sociedad municipal es compleja, complicada, incluso me atrevería a decir que
muy ardua la gestión, pero también es verdad que tenemos la obligación todos en ver qué fórmulas adoptamos para poder sacar adelante la gestión que no perjudique al ayuntamiento, porque es verdad que la sociedad en estos momentos tiene una situación que si hiciéramos lo que usted dice, señor Cobo, liquidarla, todo recaería sobre el ayuntamiento. Y además hay una cosa muy clara que ya también apuntaba el señor Sanz, es que en el supuesto de hacer el concurso de acreedores, señor Cobo, iríamos definitivamente a la pérdida del patrimonio de la sociedad. Lo que, desde mi punto de vista como presidente de la sociedad, y en estos momentos hablo como alcalde, tengo que decir realmente que es que se han marcado 3 líneas claras, concretas y concisas, y es